pasado martes, día 7 de febrero, EFAL Llano, en la localidad de Humanes, organizaba una jornada bajo el título Drones y Sostenibilidad, con la empresa del mismo nombre como encargada de ello. En esta jornada se puso de manifiesto la importancia del uso de los drones en ciertos sectores profesionales, siendo estos incluso un elemento ya a tener en cuenta en el futuro y siendo conscientes ya de que son una realidad en el presente. Incluso ya llama la atención para algunos sectores, como es el caso de la agricultura, que enseguida entraremos más a fondo sobre ello. Pero antes de hablar de todo ello, mucha gente a lo mejor tiene la duda o no sabe exactamente lo que es un dron. Pues vamos a introducirlo de una manera muy breve y todo ello, por supuesto, nos lo va a contar nuestro siguiente invitado. Él es Alberto Peinado, gerente y director de operaciones, como decimos, de esta empresa de drones y sostenibilidad, y a él ya le doy la bienvenida. Buenos días, muchas gracias por tenerme en vuestro programa. ¿Qué es, para aquellos que no lo sepan, un dron y cómo ha ido evolucionando en el tiempo hasta convertirse en algo tan importante como es en nuestros días? Bueno, pues un dron ha evolucionado bastante, como bien has dicho, y un dron es básicamente una herramienta de trabajo. Empezó en el mundo audiovisual y ahora, como acabas de comentar, el siguiente nicho de mercado es la agricultura de precisión. Un dron no es un juguete, permitidme que empiece por aquí. Sí. Un dron no es un juguete, sino que es una aeronave y por lo tanto aplican las leyes aeronáuticas, con lo cual hay que pedir una serie de permisos y hay que tener una formación concreta. Vamos a comenzar hablando, por ejemplo, de esos permisos para todos aquellos que tienen pensado en mente utilizar estos drones, porque son unos permisos que requieren mucho trabajo, ¿no?, para poder adquirirlos. No se hacen de una manera muy sencilla. Bueno, desde hace 2 años esta parte ha evolucionado bastante la legislación y se están facilitando las operaciones UAS, como se denominan los drones actualmente, e incluso en entorno urbano. Lo hemos visto hace unos días en Guadalajara, hemos grabado monumentos y bueno, digamos que el número de operaciones ha aumentado más o menos un 600% en estos últimos años. Se ha facilitado bastante desde la administración. Y para sobrevolar un dron también necesitamos licencias. Para todo, depende de dónde volemos. Lo primero que debemos hacer es registrarnos como operadores de drones. Segundo, pasar una formación concreta, depende en el escenario en el que vayamos a volar. Necesitaremos una certificación u otra. Básicamente depende de la dificultad o peligrosidad del escenario en el que vayamos a volar. Para definir, tenemos 2 categorías, básicamente, porque la tercera está en desarrollo, la certificada. Serían la categoría abierta, con menos peligrosidad, y la específica, con mayor peligrosidad. Es el caso del vuelo en escenario urbano. Bien, una vez tenemos definida el escenario donde vamos a volar, debemos mirar en el mapa de ENAIRE Drones, que es el organismo aeronáutico que regula todas las operaciones aéreas con drones, y veremos si ese espacio en concreto tiene unas restricciones u otras. En función de ese espacio aéreo, tramitamos unos permisos u otros. ¿Esa tramitación suele llevar mucho tiempo previo? Pues actualmente las más complicadas, digamos que es dentro del área de seguridad de un aeródromo, como por ejemplo el de Madrid-Barajas, está en torno a los 15-20 días. Tengamos en cuenta que hace 2 años, como decía antes, el plazo eran de 6 meses o más. O sea que ha evolucionado bastante. Ese es el máximo. El mínimo, pues si estás cerca de un helipuerto, son 48 horas. Y también hay diversidad de drones. Tenemos drones grandes, drones pequeños. Hay para todos los gustos, para todos los tamaños, incluso para todas las actividades. Hablamos de vuelos recreativos. Bueno, actualmente no hay esa distinción entre vuelo recreativo y profesional. Un dron que lleve una cámara ya se considera dron profesional. ¿Por qué? Por la Ley de Protección de Datos y Derecho a la Intimidad. Entonces, teniendo en cuenta este punto de partida, cualquier operación con dron necesitamos pedir un permiso. Los tenemos, como decías, desde los 249 gramos hasta los 20 y tantos kilos. Se facilitan bastante las operaciones, digámoslo así, hasta los 24,8 kilos, que es el caso de nuestro dron agrícola que empleamos para trabajar sobre cultivos, aplicando, ya te digo, herbicidas, fungicidas, insecticidas, bioestimulantes. Ahora hablaremos de la agricultura, porque es un mundo bastante interesante, pero bastante complejo a la vez. Eso es, enseguida hablaremos de agricultura y de estas facetas en las que se están empezando a
a utilizar estos drones, pero antes vamos a hablar de esas jornadas que se celebraban el pasado 7 de febrero allí en Humanes. Háblanos un poquito, si te parece, de qué consistieron estas jornadas y cómo han servido a todos aquellos asistentes para la utilización de estos drones, o mejor dicho, los conocimientos de los drones. Bueno, pues los drones suponen, como decía al principio, una herramienta de trabajo. Lo estamos viendo pues, desde el mundo de las inspecciones, pasando por el mundo de la imagen, la fotografía, el tema de la agricultura, la seguridad, importante, incluso la formación. El pasado día 7 de febrero en Humanes, en la Escuela de Educación Agraria EFA El Llano, dirigida sobre todo a la formación profesional de sus alumnos, dimos una jornada técnica sobre la orientación laboral que pueden tener estos alumnos, ¿no? Con respecto a los drones. Desde el propio ministerio ya se está fomentando este tipo de formación y es que lo vemos claro. No es que estén llegando, es que ya están aquí. Países latinoamericanos o del sudeste asiático están pisando fuerte con esta tecnología y digamos que en Europa estamos todavía en pañales en ciertos aspectos y precisamente es lo que queremos potenciar, la formación, es la base de todo y una de nuestras líneas de trabajo es precisamente esa, la formación. ¿Existe mucha diferencia entre, como acabas de comentar, entre España y otros países de Europa? No, la legislación es europea y bueno, digamos que la diferencia es que la normativa española, como ya llevamos bastante tiempo trabajando con drones en diversos ámbitos, digamos que el 90% de la legislación europea se ha basado en la legislación española. O sea que llevamos cierta ventaja. ¿En qué se centra vuestra empresa Drones y Sostenibilidad? Bueno, pues cubrimos tres sectores, digámoslo así. Por un lado, la formación, por otro lado, la imagen y por otro lado, las inspecciones, pero tanto desde el punto de vista de infraestructuras, por ejemplo, un edificio para ver en qué estado se encuentra, un puente, un parque fotovoltaico, y ahora estamos con la agricultura. Es decir, la agricultura se está viendo que camina, la nueva PAC nos encamina hacia ello, aprobada recientemente, ha entrado en vigor este enero. Lo que se intenta es conseguir una agricultura más sostenible, utilizando menos producto y utilizándolo mejor. En ello los drones tienen mucho que decir, porque como trabajan a ultra bajo volumen, es decir, emplean menos cantidad de agua e incluso menos cantidad de materia activa, de producto, se ha demostrado que es una herramienta bastante sostenible y ahí es donde incidimos. Por un lado, mediante el análisis del cultivo, mediante imágenes multiespectrales que nos indican en qué estado se encuentra ese cultivo y eso nos permite adelantarnos a la posible aparición de carencias, plagas o enfermedades. Una vez hecho este análisis, pasamos a aplicar el producto, propiamente dicho, con otro tipo de drones, los drones pulverizadores. ¿Son muchos ya los agricultores y empresas que están comenzando a hacerlo mediante drones? Hay mucho interés, pero todavía estamos arrancando. Es el último nicho al que han llegado los drones. Como decía antes, países como Colombia, México, Vietnam, China, que es de donde procede la mayoría de las marcas de drones, nos llevan a la delantera, pero como vemos es algo global y hacia donde camina esta tecnología y por tanto no nos podemos permitir el lujo de quedarnos atrás, sobre todo en un contexto de cambio climático, de subida de los costes, de pérdida de fertilidad de los terrenos, de abandono del campo, etc. ¿Y cuál es el sector en el que más se utiliza en la actualidad? Ahora mismo fotografía y vídeo, no hay una producción audiovisual que no incorpore imágenes a ellas. Y también está muy presente en el tema de las inspecciones, por ejemplo, revisión de líneas eléctricas, inspección de fallos en plataformas fotovoltaicas, eólicas, control de tanto preventivo como para detectar el estado previo y posterior a una rehabilitación de, por ejemplo, un edificio o de un puente o de, se me ocurre ahora, mantenimiento de monumentos. Hablando de mantenimiento de monumentos y fotografía, ustedes se encargaron también de la serie de grabaciones de algunos de los monumentos más importantes de aquí de Guadalajara a través de unos vídeos que ya, si no me equivoco, podemos ver en redes sociales.
Vamos a hablar un poquito de ese trabajo que ustedes realizaron. Vamos a comenzar por el trabajo previo que necesitaron o que investigaron para poder hacerlo de la manera que ustedes creen que es la acertada. Bueno, pues por donde empezaría a comentar a poner en claro este ejemplo, digámoslo así, es nosotros, cualquier cámara, cualquier fotógrafo, cualquier trabajador de la imagen, depende de las condiciones climáticas, es decir, del sol. Estudiamos primero la orientación que tiene ese monumento, a qué hora vamos a volar, qué planos, es decir, la planificación previa es el 80% de nuestro trabajo. Una vez teniendo en claro el storyline en términos audiovisuales que vamos a seguir, teniendo clara la orientación y la hora del día en la que vamos a trabajar, pasamos a pedir los permisos sobre esas coordenadas concretas, esos monumentos, en este caso concretos, tanto del gerente, dueño, responsable de la instalación, como por parte de las autoridades locales, por el tema de la ocupación de la vía pública, porque tengamos en cuenta que hay que seguir unas premisas. Acotar una zona de despegue, mantener informada a la gente que pueda transitar por los alrededores, porque al fin y al cabo es un objeto en el aire que puede caer. No va a caer nunca, pero podría darse el caso. Entonces la prevención aquí es un factor muy importante a tener en cuenta. Una vez hecha esta planificación, se piden los permisos, dependiendo del espacio aéreo donde nos encontremos, son unos u otros con un plazo u otro, se elige la aeronave más apropiada y el día del vuelo, pues teniéndolo todo claro y sabiendo perfectamente lo que tenemos que hacer. Una puntualización que quería hacer, en este tipo de trabajo, sobre todo en entorno urbano, ahora os comentaré un ejemplo, ¿Vale? el equipo mínimo se compone de 2 pilotos. ¿Y por qué de 2 pilotos? Pues lo vais a entender fácilmente. En una ciudad hay palomas, por ejemplo, Sí. o gaviotas, si hablamos de la costa, y son unos animales muy territoriales. Entonces, tú levantas el dron, vuelas sobre, en el caso de Guadalajara, el Palacio del Infantado, vamos a poner, ¿Mm? y hay un bando de 200 palomas. Pues inmediatamente lo detectan y van a ir a atacar el dron. Claro, en un entorno urbano esto es un peligro. Se Sí. cae encima de alguien, puede causar. Entonces lo que hacemos es, mientras una persona está al mando del dron, la otra está dirigiendo. Bueno, pues viene por el este, viene por el oeste, ahora sube, ahora están dando un giro, ahora aprovecha y baja. Esa es la función del piloto observador que llamamos, que es muy importante. Es algo similar a lo que utilizan los pilotos de rally cuando van dando las coordenadas por aquí, por allí, algo parecido, porque alguna vez imagino que habrá pasado no un disgusto, pero sí algún pequeño susto, como bien has comentado, con este tema de las palomas en este caso. Afortunadamente, no me voy a poner yo, todos en general somos pilotos experimentados con muchas horas de vuelo y cuando te pones a trabajar en un entorno urbano, que es el más complicado, ya sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Con lo cual, sí, tensión existe, pero la situación está totalmente controlada, como no podría ser de otra forma. Exacto. Ta- Dependiendo pues del trabajo que queramos hacer, ¿cuál sería el dron más acertado? Por ejemplo, si queremos utilizar o vamos a trabajar sobre la fotografía de monumentos, ¿qué drones suelen ser los más acertados? ¿Los que tienen menos peso, los que tienen por otro lado mayor peso, algunas características determinadas? Es una pregunta bastante compleja. Aquí lo que tengo que decir es, depende del consumidor, del tipo de trabajo y de la zona donde vayas a volar. Grabando monumentos, por ceñirme al ejemplo en el que estamos hablando, depende el plano que quieras. Es decir, si estás en un monumento relativamente pequeño, pues un Mini 2, Mini 3 ahora que acaban de sacar, porque esto evoluciona, cada 6 meses sacan modelos nuevos. Esto es como la informática, nunca terminas de estar actualizado completamente. Cada vez sacan un producto mejor, con más prestaciones. Hay drones muy, muy, muy versátiles, de dimensiones reducidas y con grandes capacidades. No te sabría decir ahora uno. Depende de lo que busquemos. Si buscamos calidad, buscamos zoom, buscamos otro tipo, por ejemplo, me refiero ahora al tema de las inspecciones. Si buscamos que tengan un sensor u otro, es decir, buscamos un análisis visual o necesitamos sacar posibles fallos térmicos
o en el caso de la agricultura multiespectrales para sacar un índice concreto que nos diga aquí tienes este nivel de clorofila o tienes este tipo de carencia o tienes tal infiltración de agua en el terreno. Depende de lo que busquemos, necesitaremos un sensor o un dron determinado. Y también nos ha hablado del trabajo previo, por ejemplo, cuando estamos realizando fotografía o vídeo, pero también tiene un trabajo posterior, una vez que se han realizado las imágenes. Efectivamente, la imagen debe ser tratada y conlleva luego bastante tiempo de edición, por llamarlo de alguna forma. Es importante el sonido, es importante el guión, es importante, al fin y al cabo, el lenguaje audiovisual, ¿no? No se trata de levantar un dron y apretar un botón. Hay que tener en cuenta más factores, porque vivimos en la era de la información, en la era audiovisual, y estamos acostumbrados a unos impactos visuales concretos, y el cerebro ya sabe procesar bien ese lenguaje audiovisual del que antes hablaba, y requiere mucho trabajo. Ya para ir finalizando, y durante estos meses queríamos preguntarle, y sobre todo tras estas jornadas, ¿ustedes como empresa han visto un crecimiento o un mayor interés por parte de la población más joven? Sí, claro. No cabe duda que es el segmento de población más preparado, más acostumbrado a las nuevas tecnologías, y los drones se incluyen, por supuesto. Hay muchísimo interés. Ya digo, hay un potencial de trabajo tremendo en cuanto a la industria de los drones. Y ya para finalizar, esto ya es un poquito más personal. Usted ha comentado previamente pues, que poco a poco se está incorporando en algunos sectores como la agricultura, aunque de momento no es la predominante. ¿Qué mensaje le lanzaría a todos aquellos que tienen esa duda todavía de si incorporarse a este mundo de los drones para su trabajo? ¿Qué mensaje le podría dar a ellos para intentar convencerle? Bueno, no lo digo yo, lo dice el Ministerio, lo dice la Unión Europea, lo dicen los datos de organismos como la ONU y lo dicen instituciones tan poco, tan reconocidas como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. La tecnología está aquí para ayudarnos. Caminamos hacia un mundo sin huella de carbono y hacia un mundo más sostenible, ¿no? De ahí el nombre de nuestra empresa, drones y sostenibilidad. Yo creo que estas dos palabras son no el futuro, sino el presente, porque facilitan el trabajo, reducen costes, reducen riesgos, reducen la contaminación, ahorran energía, en fin, los beneficios son ilimitados, algunos de ellos incuantificables. Pues ya lo han escuchado todos nuestros oyentes, sigan los consejos que les está dando pues, nuestro invitado Alberto Feinado, como digo, gerente y director de operaciones de drones y sostenibilidad. Muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos más, por adentrarnos más en este mundo que es el de los drones y, como digo, gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.